Bien, y aquí tenemos la letra del primer ejercicio, que era el más corto, tenía 3 partes y además nos ayudaba en parte que nos daban, no la figura completamente resuelta, pero nos dan parte de la figura que hay que trazar. En cambio, los otros 2 ejercicios tienen 5 partes. Así que vamos a este. Si quieren pausar el video acá para copiar la letra, pueden hacerlo. Yo igual voy a comentar la letra del ejercicio a medida que lo vayamos resolviendo. Y aquí tenemos un poco más grande la figura y dice: en una semicircunferencia de diámetro AB, ¿sí? Aquí la tienen trazada, y centro O, se traza por O una recta R, que es esta que está acá, que corta a la semicircunferencia en el punto C, tal que el triángulo OCB sea horario y acutángulo. Aquí tienen OCB, horario y acutángulo, o sea, no tiene ángulos obtusos. O sea que C no puede estar de la mitad de la semicircunferencia para este lado, tiene que estar de este lado. Sea S la recta perpendicular por C a AB, es esta que está acá. Vamos a ponerle el nombre, que no se lo puse, esta es la recta S. Luego dice que dicha recta S corta a la recta AB en el punto Q, que es este que está acá. Luego dice: se considera la recta M perpendicular por A a OC. Aquí está, por A, la recta M perpendicular con la recta OC. Y M y N luego dice que se cortan en un punto R, que es este que está acá. La parte A del ejercicio dice: demostrar que el cuadrilátero ACQR es inscriptible. ACQR. Hay que trazarlo, no están unidos todos sus lados. Hay que unir estos dos y estos dos lo hacemos ya de inmediato. Y aquí tenemos el cuadrilátero ACQR. Si bien una de las maneras más usadas para demostrar que un cuadrilátero es inscriptible es demostrando que un par de ángulos opuestos suman 180 grados, no es como sale en este caso. Sale por la segunda propiedad más usada para demostrar que un cuadrilátero es inscriptible, que es buscando un par de ángulos que formen cada diagonal con un lado y que dichos ángulos vean al mismo lado del cuadrilátero y que sean iguales. O sea, en pocas palabras, observen este ángulo, el ARC. ARC vale 90 porque lo decía la letra. Y el ángulo AQC vale 90 porque también lo decía la letra. Y dichos ángulos ARC y AQC son 2 ángulos que ven al segmento AC. Y por ende, Q y R pertenecen a un arco capaz de 90 grados y diámetro AC, o sea, lugar geométrico de Tales. Por ende, el cuadrilátero es inscriptible. Incluso podemos afirmar en una circunferencia de diámetro AC. Esa propiedad está en la lista de propiedades de circunferencia, que pueden acceder a la lista de reproducción de propiedades, que es muy conveniente que las tengan copiadas en el cuaderno, porque todas las propiedades que aparecen en esa lista de reproducción se suelen usar en este tipo de demostraciones. La lista de reproducción se las voy a dejar al final de este video. Luego dice que la recta X perpendicular a AC por el punto O, bueno, no está trazada, voy a hacerlo. Voy a acomodar la escuadra perpendicular a AC pasando por O. Y siempre no se olviden de marcar el ángulo recto. Dice que esa recta X perpendicular a AC por O y que las rectas S y M concurren en un punto. Bien, vamos a alejar un poco la imagen para que se vea, porque esta recta M, esta recta X y esta recta S, si concurren, lo hacen más abajito. Bueno, ahí quedó más o menos trazado y efectivamente se ve que aparentemente concurren en un punto. Bien, para demostrar que 3 rectas concurren, tenemos que probar que el punto de corte de 2 de ellas pertenece a la trasera. Pero hay casos específicos donde 3 rectas concurren y podemos tratar de aprovechar. Por ejemplo, concurren las mediatrices de un triángulo en un punto llamado circuncentro, las bisectrices de un triángulo en un punto llamado incentro, las alturas
en el ortocentro y las medianas en el baricentro. Por ende, si estas tres rectas fuesen rectas notables de un triángulo que ande por ahí, ya estaría solucionado el asunto. Y observemos que si considero este triángulo, el triángulo AOC, lo voy a rayar un poco para que se vislumbre, esta recta que está acá, por definición, como decía que era la perpendicular a la recta AC por O, es una altura. Ahora observemos que la recta S es la perpendicular a AB, que es la perpendicular también a AO por C. Por lo tanto, la recta S también es una altura. Y la recta M se definió como la perpendicular a OC por A. Por ende, como OC es la base, es un lado de ese triángulo, ya es un vértice, y esta es la perpendicular a ese lado por ese vértice, también es una altura. Por ende, si la recta S, la recta X y la recta M son alturas del triángulo AOC, concurren en el querido ortocentro. Con eso ya queda totalmente justificado. Y pasamos a la tercera y última parte de este primer ejercicio, que era el más sencillo de los tres, como les mencioné. La parte C dice, si consideramos C variable cumpliendo las condiciones anteriores, vimos que para que el triángulo OCB sea acutángulo horario, el punto C podía llegar hasta el punto medio del arco AB, porque si pasaba para el otro lado, no iba a ser acutángulo, allá iba a haber un ángulo que iba a ser mayor o igual a 90 grados, o sea que vamos a marcarlo ahí aproximadamente, pero hay que hacerlo bien. O sea, habría que trazar la mediatriz de AB y donde corta la semicircunferencia, ahí estaría el punto C sub L, el C límite, y C varía entre B y C sub L. Y pide el lugar geométrico del punto D, siendo de cuarto vértice del paralelogramo ABCD. ¿Cómo se construye un paralelogramo de 2-3 vértices? Con el compás. Voy a unir B con C. Luego tomamos la medida de BC, la transportamos trazando un arco de centro A, tomamos la medida de AB. Como verán, me gusta mucho utilizar elementos geométricos, no GeoGebra. Igual tengo un video que explica cómo usar GeoGebra. Todos estos trazados se pueden hacer fácilmente con la tecnología de GeoGebra, pero a mí me gusta trazar a la vieja usanza. Y aquí tenemos el punto D, el cuarto vértice del paralelogramo ABCD. Bien, cuando habla del lugar geométrico de un vértice de un paralelogramo, es casi cantado que el lugar geométrico sale por traslación. Basta con que uno de los lados del paralelogramo sea fijo, y efectivamente AB es fijo. Bien, entonces, ¿qué hacemos ahora? Yo tengo un video que explica cómo hallar lugar geométrico mediante isometrías. Lo pueden buscar. Está en la lista de reproducción de lugares geométricos o en la de isometrías. Y si uno de los casos era que si ABCD es un paralelogramo y A y B son fijos, existe una traslación de vector BA que lleva de C en D. Porque como tengo que ir de C hacia D, el vector va a ser BA. Si tuviera que ir de D hacia C, el vector sería AB. Entonces, traslación de vector BA aplicada a C da D. Entonces, esa traslación aplicada luego al lugar geométrico de C, que es el arco C sub LB, nos va a dar lugar geométrico de D, que va a ser un arco C' sub L P', que si les piden trazarlo, acá no decía nada, habría que trasladar con el vector BA los extremos del arco. El trasladado de B va a dar A, y el trasladado de C sub L va a estar un poco más para allá, y va a quedar un arco, una cosa así. El mismo cuarto de circunferencia, del mismo tamaño que el cuarto de circunferencia que describe C acá. Y eso era todo el primer ejercicio. Como ven, era bastante sencillo, porque el único lugar geométrico que tenía no era por propiedades, era por isometrías, que son los casos que son más cantados. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Bien, aquí tenemos la letra del segundo y el tercero, que como les dije son bastante más extensos, tienen 5 partes cada uno. Vamos por el segundo. En este ejercicio arranca diciendo que se considera un cuadrado ABCD antihorario. M el punto medio de AB y N el punto medio de BC. Luego menciona que T sub I es un punto variable en el segmento MN, por lo que voy a proceder a unirlos.
Al decir un punto variable, es un punto en una posición arbitraria. Así que lo voy a tomar en cualquier parte del segmento MN que no sea particular. Por ejemplo, no lo voy a tomar en el punto medio. Luego dice que S sub i es el tercer vértice de un triángulo equilátero BT sub i S sub i horario. O sea, BT sub i S sub i equilátero horario. Luego, con el compás o transportador, tomamos la medida de BT y pinchando en los extremos del segmento los cortamos así, dos arcos, y este sería el punto S sub i, B, T sub i, S sub i, equilátero, horario. Vamos a trazarlo. Siempre que tengamos un triángulo equilátero o un cuadrado o cualquier polígono regular y uno de los vértices sea fijo y el otro sea variable en un lugar geométrico, el vértice del otro extremo del triángulo, en este caso S sub i, se determina por rotación, o sea, es otra vez un lugar geométrico que sale por isometría. Como el triángulo es equilátero, este ángulo es de 60 grados y estas dos distancias son iguales, o sea, BT sub i es igual a BS sub i. Podemos afirmar entonces que existe una rotación de centro B, ángulo 60 grados, sentido horario, que lleva T sub i en S sub i. Por lo tanto, dicha rotación de centro B 60 horario, aplicada al lugar geométrico de T sub i, que es el segmento MN, va a dar un segmento M'N', que es el lugar geométrico de S sub i. En el caso particular que les pidiesen trazar dicho lugar geométrico, habría que rotar el punto M y el punto N esos 60 grados. Voy a proceder de la siguiente manera. Pinchamos el compás en B, lo abrimos hasta que pase por M, trazamos un arco y luego pinchando en M lo cortamos con la misma medida para que el BMM' sea equilátero y así el ángulo MBM' sea de 60. Acá estaría el punto M'. Fue casualidad que me haya quedado alineado con el T sub i que yo me tomé. Y ahora rotamos el punto N, también 60 grados antihorario. Para eso tomamos la medida BN. Esto obviamente lo hacen solo si les piden trazar el lugar geométrico. Ahí no decía nada, yo lo estoy haciendo como un adicional. Trazamos el arco. Con la misma medida pinchamos en N, lo cortamos. Y este sería el punto N'. Bien, ya rotado el punto M 60 grados horario y rotado el punto N 60 grados horario, unimos M' con N' y debe de pasar por S porque es el lugar geométrico del punto S. Y observen que sí, más o menos, o sea, no se olviden que hay imprecisiones en los trazados con regla, pero bueno, se me torció un poco la cosa. Más o menos, ahí quedó el lugar geométrico de S sub i trazado. Es este segmento, es el rotado de MN. Bien, para la parte B voy a prescindir del triángulo equilátero porque no se utiliza para nada y es muy conveniente para cada parte del ejercicio hacer una figura nueva. No siempre, en el ejercicio anterior lo hicimos todo con una sola figura, pero van a ver que la parte B de este ejercicio no es muy complicada, pero tiene una figura un tanto intrincada. Y si yo le dejo acumulado el triángulo equilátero que hicimos para la parte anterior, que no sirve para nada, nos va a complicar más la resolución del problema. Miren que la geometría métrica es algo totalmente visual. Una cosa que les aconsejo es que trabajen en hoja lisa, que no tenga renglones, ¿sí? Ya que al ser la geometría una materia visual, de asociación de ideas, tenemos que eliminar todas aquellas líneas que no sean de la figura y que distraigan a nuestro cerebro.
Bien, la parte B de este ejercicio dice: sea D la circunferencia circunscripta al triángulo BMN, o sea, a este que está acá. Como es un triángulo rectángulo, sabemos que MN va a ser el diámetro de dicha circunferencia. Pues, si bien podíamos hallar el circuncentro como corte de las mediatrices, no es necesario en este caso, porque en los triángulos rectángulos el circuncentro es el punto medio de la hipotenusa. Es una propiedad. Así que escriben esa propiedad por la cual van a hacer el trazado y vamos a proceder a hacerlo. Para trazar perfectamente el punto medio es conveniente hacer la mediatriz del segmento MN, pinchando con el compás y hacen tac, tac, dos arcos para un lado, tac, tac, dos arcos para el otro, y donde unen tienen la mediatriz. Bueno, como ya saben que se traza una mediatriz con compás, y si no lo saben, tengo videos que explican eso. Ahora, yo acá ya marqué el punto medio y voy a pinchar el compás en dicho punto medio. Voy a modificar el transportador para que pase el lápiz por uno de los vértices del triángulo y procedo a trazarlo verificando de que pase por los restantes. Esto es algo que a veces no queda muy preciso, pero bueno, quedó más o menos bien. En la letra del ejercicio, a dicha circunferencia, en lugar de llamarle C, una C cursiva mayúscula como se le suele llamar, le llamó D minúscula. ¿Qué tal? D minúscula le llamó a la circunferencia. Bueno, ahí le pusimos su nombre y L sub I, un punto variable en el menor arco BN. ¿Sí? BN determina dos arcos, este que es el mayor y este que es el menor. Así que tengo que tomar un puntito acá. Ve que tiene poco para variar. Como es variable, lo voy a tomar en una posición cualquiera, por ejemplo por acá, que no sea el punto medio del arco. Y ese es el punto L sub I. Luego dice que por B se traza la recta S perpendicular a ML. Así que vamos a proceder a unir M con L y por B la perpendicular a esa recta ML, que se llama S. Me valgo de la escuadra para trazar la perpendicular. Ahora la prolongamos. Luego dice que por M se traza la recta T perpendicular a BL. Bien, así que tenemos que unir B con L y por M trazar la perpendicular a esa recta BL. Y esta es la recta que se llama T, T minúscula. Luego dice que O es el punto de corte de las rectas S y T, o sea que este es el punto O. Y nos pide dentro de la parte B, dice parte B1 y parte B2. La parte B1 dice calcular el ángulo MOB. MOB, o sea, calcular este ángulo. Y cuando no dice calcular en función de, bueno, es calcular la medida, es ver si vale 30, 45, en fin. Miren, acá tenemos una escuadra de 45, tiene una pinta C de 45 que mata. Miren, es casi 45, digo, o 45 grados según la escuadra. Entonces vamos a tratar de demostrar, obviamente que no podemos decir que vale 45 grados porque es igual al ángulo de la escuadra. Tampoco pueden decir que vale 45 grados porque lo miden con el semicírculo. Hay que demostrarlo. Bien, voy a comenzar por marcar los ángulos de 90 para visualizar mejor. ¿Se acuerdan que la recta S la trazamos perpendicular a LM? Así que este es recto. Y la recta T la trazamos perpendicular a LB. Así que este que está acá también es recto. Eso ayuda muchísimo a razonar. Luego, la idea es tratar de buscar algún otro ángulo que sea de 45 para poder empezar a asociar ángulos iguales y llegar a que este es 45. Y recuerden que BM es la mitad de AB porque M está en el punto medio. Y que BN es la mitad de BC porque N está en el punto medio, según la letra. Y como esto es un cuadrado y AB y BC son iguales, por ende, sus mitades BM y BN son iguales. Ahora, si el triángulo NBM tiene dos lados iguales, es isósceles. Y si además tiene un ángulo recto porque es un cuadrado, entonces el triángulo NBM es un triángulo rectángulo isósceles. Caramba, y ahí tenemos dos ángulos de 45. Este que está acá, el BNM, y este que está acá, el NMB.
Ya les marcamos que valen 45 grados porque lo acabamos de demostrar. Recuerden que todo lo que yo digo en la demostración lo tienen que escribir, ¿sí? Tiene que estar exactamente todo justificado, nombrando las propiedades que se utilizan. Bien, ahora tenemos que ver cómo, usando estos ángulos de 45, buscamos algún camino para llegar a que este ángulo también es 45. Bien, hay más de una manera. Yo les voy a mostrar una que acabo de verla en este momento, pero si a ustedes se les ocurre otra, bueno, me lo hacen saber dejándolo en la caja de comentarios. Aparte que le hace mucho bien al canal para difundir este contenido, que dejen algún comentario y obviamente dejen su like. Observen que el ángulo BNM, que probamos que es de 45 grados, no es cualquier ángulo, es un ángulo que está inscripto en la circunferencia, ¿sí? Porque tiene el vértice de la circunferencia y sus dos lados secantes. La cuerda que abarca es BM, ¿sí? Esa es la cuerda que abarca el ángulo inscripto. Y el otro ángulo, hay otro ángulo que también está inscripto en la misma circunferencia abarcando la misma cuerda, que es el BLM, este que está acá. Entonces, si dos ángulos son inscriptos y abarcan la misma cuerda, caramba, hay una propiedad que dice que son iguales. Por ende, este también va a ser de 45. Ahora, observemos que el triángulo, este punto no tiene nombre. Bueno, pasa que cuando los puntos no tienen nombres pueden ustedes definirlos. Y ahí ustedes tienen que escribir sea, ¿sí? Sea K, el punto de corte de la recta BL con la recta T minúscula. ¿Sí? Lo definen, sea K. Entonces ahora yo puedo hacer referencia a él. Si el triángulo LKM es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque este ángulo es recto, porque la letra decía que esta recta T era perpendicular a LK. Si el triángulo LKM es rectángulo y uno de sus ángulos, el MLK, es 45, caramba, el otro también. Así que el KML, este que está acá, es 45. Ojo, este que está acá también era. Ahora probamos que este es de 45. Que el KML. Y vamos llegando. Observen que decimos a este punto que no tiene nombre, también le ponemos, yo qué sé, le voy a llamar J, de jodido, porque está jodida la figura. Este problema no es complicado, solamente que hay muchas líneas y bueno, eso marea. Entonces, sea J el corte de LM con la recta S. Entonces, como el triángulo MJO es rectángulo en J y acabamos de demostrar que el ángulo JMO es 45, entonces al ser este un triángulo rectángulo con un ángulo de 45, es un triángulo rectángulo isósceles, por ende el otro también es 45. Recuerden que 180 menos 90 menos 45 da 45, por lo de la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Bien, entonces llegamos a que el ángulo MOB vale 45 grados, que era lo que nos pedía la letra del problema, o sea, calcular dicho ángulo. La parte B2 salía inmediatamente, esa era fácil, comparada con lo que se hizo antes, ¿no? Porque pide el lugar geométrico de este punto O al variar L en este arco. Y bueno, es muy sencillo porque al nosotros conocer que este ángulo vale 45 y como B es fijo y M es fijo, o sea el ángulo BOM o MOB tiene sus extremos en dos puntos fijos y el ángulo comprendido BOM vale una constante que es 45 grados, podemos afirmar que el lugar geométrico de O se encuentra contenido en un arco capaz de cuerda BM y ángulo de 45 grados. Obviamente que no va a ser todo el arco capaz porque el punto L solo varía en este pedazo de arquito, así que probablemente el lugar geométrico de O esté limitado, pero en este ejercicio no pedirá la limitación. Podríamos hacerlo acá, pero no lo voy a hacer por razones de tiempo, ¿sí? Así que ponen eso, que el lugar geométrico de O está contenido en el arco capaz de cuerda BM y ángulo de 45, que es el sostén del lugar geométrico de O. En otros videos tengo explicado cómo se hace la limitación y ahí pueden tomarlo como ejemplo para tratar de hacer la limitación de este en el caso que lo hayan dado, obviamente. Y en la parte C, o sea, la última parte de este ejercicio, que sería la cuarta parte en realidad,
Dice, para el caso en particular en que L sea punto medio del arco BN, o sea que hay que hacer una figura nueva, ¿tá? Olvídense de esta figura. Tomando L, no acá, en cualquier lado, sino en el punto medio de este arco. Bien, para esa nueva figura pide hacer una composición de isometrías. Pide una isometría que le llama H, poco feliz porque generalmente se le pone H a las homotecias, pero está que compuesta con una rotación de centro L 90 antihorario, da una rotación de centro M 90 horario. Bien, acá hay que hacer el despeje, pasar esta rotación para el otro lado, o sea, multiplicar a ambos lados por la inversa de esta, y luego hacer una composición de dos rotaciones. ¿Cómo se hace esto? Lo tengo todo ya muy documentado en varios videos que explican composición de isometrías. No lo voy a hacer acá porque es muy sencillo y pueden ver cómo se hace este tipo de ejercicios en, como les dije, la lista de reproducción de isometrías. Me interesa más que nada mostrarles en este examen cómo serían las partes donde hay que hacer la demostración, ¿tá? La parte que no es mecánica. Lo de isometrías es bastante mecánico. Así que vamos ahora a pasar al tercer ejercicio. Bueno, en el tercer ejercicio también arranca con un cuadrado. Yo acá tengo ya hecha casi toda la figura. Dice, se considera un cuadrado ABCD. Ahora dice horario, ABCD horario. Y la circunferencia circunscripta a él. O sea, en realidad decía, se considera una circunferencia y en dicha circunferencia un cuadrado inscripto. Bueno, ustedes pueden hacer primero el cuadrado, trazar las diagonales, marcar el centro con el compás y trazar el compás pasando por los 4 vértices. Luego dice que M es un punto variable en el segmento CD. ¿Ah? O sea que tomé un punto cualquiera en el segmento CD. Luego dice que BM, esta recta, corta la circunferencia en el punto B y en el punto P. O sea, esta recta corta la circunferencia en B, obviamente, y en P, o sea, donde la prolongamos, donde corta la circunferencia, a ese punto le llamamos P. Luego dice que se traza una recta R perpendicular a BM por A. Acá tenemos la recta BM, así que por A, con la escuadra, trazan la perpendicular, pimba, esa es la recta R. Tal que la recta R corta a la recta BC en el punto Q. Acá está. Y luego dice que la recta R corta la circunferencia en los puntos A y R. O sea que prolongo la recta R y donde cortó la circunferencia, acá le llamamos R. También dice que la recta R corta a la recta BM, acá está BM, acá está la recta R, en el punto que le llama S. Bien, hasta ahí la descripción del trazado. Trazado que tampoco nos daban en este ejercicio, pero era bastante fácil de hacer. Y en la parte A dice demostrar que los triángulos BSA, este que está acá, y BCM es este otro que está acá, que tienen sus ángulos iguales. O sea, en pocas palabras, demostrar que dichos triángulos son semejantes. ¿Tá? Los triángulos, cuando tienen sus ángulos iguales, se denominan semejantes. Acá, en vez de decir demostrar que los triángulos son semejantes, dice demostrar que tienen los ángulos iguales. Bueno, y empezamos por el fácil. Como ABCD es un cuadrado, el ángulo en C es de 90. Y como la letra decía que la recta R era perpendicular a la recta BM, este ángulo es de 90. Así que ya tenemos un ángulo igual de esos dos triángulos. Faltaría uno más, porque si demostramos que tienen dos ángulos iguales, obviamente el tercero va a ser igual, porque la suma de los tres ángulos de un triángulo es 180. Aparte, el primer criterio de semejanza de triángulos dice que dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos iguales. Pero probablemente en este curso no hayan dado triángulos semejantes, por eso es que lo menciona como triángulos de ángulos iguales. Bien, ahora voy a demostrar que este angulito que está acá, le voy a llamar alfa, es igual a este que está acá, que le voy a llamar beta. ¿Sí? Si quieren pueden escribir que sea alfa el ángulo SAB, sea beta el ángulo MBC. Observemos que alfa y este que está acá, que le voy a llamar gamma, suman 90 porque son ángulos de un triángulo rectángulo. ASB es un triángulo rectángulo, por lo tanto alfa y gamma suman 90. También se puede decir que alfa y gamma son complementarios, que es la manera que tenemos de decir que dos ángulos suman 90. Pero resulta que beta y gamma
están formando un ángulo recto, o sea que también suman 90, o sea que también son complementarios. Y hay una propiedad que dice que si dos ángulos, en este caso alfa y beta, son complementarios del mismo ángulo, que en este caso es gamma, entonces son iguales. Por ende, alfa y beta son iguales. Y mencionan que si dos triángulos tienen dos ángulos iguales, o sea, el alfa con el beta y el recto, el tercero es igual por la propiedad de que la suma de los ángulos de un triángulo vale 180. Y listo. Bien, y pasamos a la parte B. La parte B pide demostrar que el ángulo BRQ, ángulo, este que está acá, y el CPM, este que está acá, pide demostrar que dichos ángulos son iguales. Esa parte es extremadamente sencilla. Observen que el ángulo BRQ es un ángulo inscripto que abarca a la cuerda AB de la circunferencia. Y el ángulo en P, o sea, el MPC, es otro ángulo inscripto que abarca la cuerda BC de la circunferencia. Pero resulta que AB y BC son dos cuerdas iguales. Y hay una propiedad que dice que si dos cuerdas son iguales, los ángulos inscriptos que las abarcan, siendo la misma circunferencia, deben ser iguales. Por eso es que entonces el ángulo BRQ y el ángulo CPM son iguales. Por eso, por ser ambos inscriptos en cuerdas iguales de una misma circunferencia. Y pasamos a la parte C. Pide demostrar que el triángulo BRA y el triángulo CPB son congruentes. BRA, que es igual al triángulo CPB, ¿no? Que tienen una parte en común dichos triángulos, se intersectan, pero eso no importa. La cuestión es que demostrar que esos dos triángulos son iguales. Y resulta que ya sabemos que tienen igual un lado. El lado AB y el lado BC son iguales porque son lados de un mismo cuadrado. Y también tenemos un ángulo igual, porque acabamos de demostrar en la parte anterior que este ángulo en R y este ángulo en P son iguales. Ergo, ya tenemos un lado y un ángulo. Bueno, necesitaríamos o un lado más o un ángulo más, y generalmente me inclino por los ángulos. Es más fácil de trabajar muchas veces con ángulos que con lados, pero bueno, va a depender del problema, ¿no? Si sale con segmentos, saldrá con segmentos. Y si sale con ángulos, saldrá con ángulos. Vamos a ver qué hacemos acá. Bien, nosotros ya teníamos demostrado en la parte anterior que el ángulo alfa y el ángulo beta eran iguales. Y ahí tenemos otro ángulo del triángulo que acabo de pintar y este que está acá. Y el otro ángulo ya lo teníamos demostrado de la parte A. ¿Se acuerdan que habíamos demostrado que alfa y beta eran iguales? Y bueno, y alfa es un ángulo del triángulo ABR y beta es un triángulo del BCP. Por ende, ya tenemos que los triángulos tienen dos ángulos iguales. Pero si dos triángulos tienen dos ángulos iguales, el tercero también es igual. Así que estos dos triángulos tienen sus tres lados iguales y un lado igual, el lado BC. Entonces el criterio que debemos utilizar acá es el segundo, es el ALA, el ángulo lado ángulo. Por ese criterio, estos triángulos son iguales. La parte D del ejercicio pide hallar el lugar geométrico del punto S. Y el punto S es este que está acá. Esa parte es extremadamente sencilla, ya que como A y B son fijos y el ángulo en S vale 90, ¿sí? Es el lugar geométrico de tales de diámetro AB, o sea, la circunferencia de diámetro AB. Un arco capaz de 90 grados, ¿sí? Una cosa así por acá sería el sostén del lugar geométrico. También habría que hacer la limitación, igual que en el ejercicio anterior. Acá no lo pide, en algunos ejercicios no lo piden, pero el profesor lo indica, de que en el correo del curso indica que aunque no se pida hay que hacerlo. Bueno, creo que en este curso no se había dado limitación del lugar geométrico, pero bueno, como les mencioné hoy, pueden hacerlo si quieren en sus casas, basado en los problemas que yo ya tengo explicado del lugar geométrico. Bien, y la parte E de este ejercicio no la voy a hacer porque era una composición, ¿tá? Que en esa composición se las voy a escribir, si ustedes quieren la hacen en sus casas.
Dice, siendo T la tangente a la circunferencia en D, o sea que habría que trazar acá, unir D con O, el centro de la circunferencia, y trazar la perpendicular en D, bueno, me quedó más o menos, y esa sería la recta T, porque para trazar bien una tangente hay que hacer el radio y trazar la perpendicular al radio. Y dice que siendo T esa tangente hay que hacer la simetría, dice que la simetría axial de eje T, compuesta con Y, le llama Y a la isometría, compuesta con la rotación de centro C menos 90 grados, o sea, sería 90 grados horaria. Igual, una rotación de centro A 90 grados positivo, sería antihorario. Acá vamos a poner horario, acá antihorario. Compuesto con simetría de centro D. Y bueno, habría que hacer el despeje, esta que está acá, a la izquierda, pasa a la izquierda de estos dos, invertido, pero el inverso del axial es la axial. Esto queda igual. Y esta que está acá, que está a la derecha de I, pasa a la derecha de todos, invertido, o sea que en vez de ser horario va a ser antihorario, o sea, rotación de centro C, 90 antihorario. Luego tenemos una composición de una rotación con una central, que aplicando la técnica de composición de directos le va a dar otra rotación. Luego una rotación con otra rotación, eso va a dar un movimiento directo, también con la técnica de composición de directos, y ese directo que queda compuesto con una axial que queda acá de eje T, y ahí tendríamos que aplicar composición de 3 simetrías axiales, que eso es otro video que también yo tengo explicado. Además, esto es un ejercicio que combina, que tiene un despeje y que combina movimientos directos e indirectos, que también hay un video que explica exactamente cómo se hace esto en forma sumamente metódica. Bien amigos, y con esto hemos finalizado el resumen de la resolución del examen de geometría métrica plana en el curso de la Escuela Técnica de Buceo propuesto en el periodo de julio 2022. Bueno amigos, espero les haya gustado, nos vemos en el siguiente, bye bye.